En el espacio de salud que realizamos en colaboración con el grupo hospitalario HLA Clínica Los Naranjos, hoy nos vamos a centrar en el área de rehabilitación de este grupo de clínicas. Hablamos de rehabilitación y lo vamos a hacer contando con la ayuda de Álvaro García Blanco, que es el nuevo especialista del área de rehabilitación en HLA Los Naranjos. Señor García Blanco, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? Si le parece, comenzamos por introducir el tema en cuestión, recordando a las personas que nos puedan estar escuchando todo lo que abarca el área de rehabilitación de HLA Los Naranjos. Genial. Sí, bueno, a ver, la especialidad de medicina física y rehabilitación, bueno, que es la mía, ¿no? Precisamente es muy amplia, podríamos estar hablando tarde y tarde de lo que abarca, de todo lo que hacemos ahí. Bueno, me gustaría comentar que, bueno, precisamente eso es lo que me gusta de mi especialidad, es decir, la gran amplitud de campo de actuación que tiene. Bueno, abordando patologías desde banales, ¿no? Como una fascitis plantar, un dolor en el pie, incluso valoración de pacientes con patología respiratoria cardíaca que hayan sufrido un infarto o quizás una infección respiratoria, ¿no? Y que requieran pues de esa ayuda del médico rehabilitador para que planifique un poco el tratamiento para mejorar su funcionalidad. Incluso pacientes oncológicos que hayan mejorado, que hayan sobrevivido, ¿no? Un proceso oncológico y que, bueno, pues por las secuelas que le haya producido, pues también requiere de nuestra ayuda. E incluso, por ejemplo, pacientes que han sufrido un ictus, una patología cerebrovascular, pues con las secuelas que pueda conllevarle y se trabaja con ellos para su recuperación y tratarle de devolverle la mayor independencia posible. Claro, estamos hablando ya de casos a grandes rasgos, algo más graves, claro, sí. de circunstancias. Claro, efectivamente, claro. Es muy amplia la especialidad. De hecho, bueno, de eso se trata la rehabilitación al final un poco, ¿no? Que es lo bonito de nuestra especialidad, que es devolverle la calidad de vida a esas pacientes, a esos pacientes, a esas personas, o bien en cuanto a ayudarles a disminuir el dolor de la patología que presenten, o incluso mejorar la movilidad de una articulación. Pacientes que no pueden mover el hombro más de 30 grados, pues bueno, después de unas sesiones de tratamiento, de fisioterapia, movilizar el hombro al completo, pues es mucho, ¿no? Al final es devolver la mayor independencia posible a estos pacientes. Es el objetivo, ¿no? del trabajo que realizáis. Sí. ¿Podemos, doctor, podemos librarnos del quirófano con una buena rehabilitación? Por supuesto, o sea, sí, indudablemente la respuesta es afirmativa, sí. Lo que pasa es que, bueno, esto hay que matizarlo, ¿no? Dependiendo un poquito del tipo de lesión y del grado de daño estructural que presente la patología en cuestión, ¿no? Si una rehabilitación bien dirigida, de manera precoz e intensiva, y siempre que no sean lesiones graves, ¿no? O severas, en patologías musculoesqueléticas más leves y moderadas, como tendinitis, esguinces, roturas fibrilares parciales, ahí sin duda la rehabilitación puede evitar entrar en quirófano. Hay posibilidades, claro, hay posibilidades. Sí. Por supuesto, sí. Cuando no, pues cuando ya la rotura es compleja, provoca una inestabilidad estructural grave, importante, son patologías pacientes deportistas, ¿no? De alto nivel, que requieran pues una reparación quirúrgica inmediata, compresiones nerviosas severas, pues en esos casos evidentemente no, la rehabilitación es muy importante, que de hecho es una buena praxis por parte de los traumatólogos, el hecho de que cuando se incluya un paciente en quirófano, en lista de espera quirúrgica para operarse, sí. Deriven esos pacientes a nosotros para que planifiquemos un tratamiento, un tratamiento de ejercicio, porque eso va a mejorar mucho el postoperatorio también, el preoperatorio. Cada profesional, doctor García Blanco, tiene su función y cuando hablamos de este asunto, pues que quizás nos hagamos un poco lío, nos confundamos un poco, ¿no? Por un lado tenemos las funciones que desarrolla el traumatólogo, por otro lado el fisioterapeuta y en tercer apartado podemos incluir al rehabilitador. Este sería un poco el orden, ¿no? Sí, bueno, a ver, eso es una duda muy común, por supuesto, en las personas, ¿no? De la calle, por así decirlo, los pacientes, ¿no? Entre los pacientes, pero incluso, no se cree, incluso entre los propios profesionales de la sanidad también hay dudas confusión con respecto a esto, que hay confusión, sí. Sí. Llama un poco la atención y no debería ser tan así, pero bueno, lo hay y bueno, también está un poquito en nuestro trabajo un poco, pues, dejar claro, ¿no? El campo también un poco de cada uno. Es cierto que patologías hay comunes,
y entonces todos entramos un poco y por eso yo creo que hay confusión. En general, el traumatólogo es un médico cirujano y su función principal es diagnosticar y tratar lesiones musculoesqueléticas que puedan requerir cirugía. A través de una intervención quirúrgica, ¿no? Para explicarlo, claro. Claro, están sobre todo enfocados en intervención quirúrgica. Por supuesto, ellos también pueden indicar tratamientos conservadores, ¿no? Infiltraciones, indicación de inmovilizaciones con férulas, pero su función principal como médico cirujano es decidir la cirugía, cómo hacerlo, en función de diferentes abordajes y técnicas. El fisioterapeuta es un profesional sanitario que no es médico y que aplica al final las técnicas físicas, el ejercicio terapéutico, movilización. Lo que hace es un poco estar mano a mano con el paciente para ayudar a recuperar su función y la movilidad. Es un pilar fundamental en todos los procesos de patología osteomuscular del paciente, ¿no? Sí. Nosotros, mi especialidad, ¿no? El médico rehabilitador, un especialista otro médico eslabón, que no es cirujano. Eslabón importante es del que estamos hablando en la jornada de hoy, ¿no? La figura del rehabilitador. Efectivamente. Sí. Exactamente, sí, nosotros, ¿no? La especialidad mía, medicina física y rehabilitación, es un especialista médico que no es cirujano y que coordina todo el proceso de recuperación del paciente, ¿no? Evaluamos el caso, la lesión, el dolor, de dónde viene, hacemos un diagnóstico, ¿no? Preciso, junto con la ayuda del ecógrafo. Tenemos el ecógrafo en consulta de manera dinámica, podemos ver la patología, la articulación del paciente, y bueno, se prescribe el tratamiento, ¿no? Que puede ser bien analgésico, fisioterapia, terapia ocupacional, inmovilizaciones, ortesis, bueno, un poquito en función de lo que necesite el paciente, y hacemos un seguimiento hasta su recuperación. Doctor, ¿qué nuevos servicios ofrece el área de rehabilitación de HLA Los Naranjos? Bueno, como decía, lo nuevo, ¿no? El que ya venimos haciendo hace tiempo, sobre todo el que más volumen de pacientes hay es aparato locomotor, ¿no? Que son patologías osteoarticulares. Pero bueno, podemos incluir otra serie de subespecialidades, por así decirlo, que no son tan conocidas, ¿no? Uno de ellos es, por ejemplo, la rehabilitación oncológica. Sí. Pacientes que han sobrevivido, ¿no? De un proceso oncológico y que por ahí, bueno, pues tiene secuelas, ¿no? Atrofias musculares, astenia, cansancio. Bueno, pues en consulta pasaremos escalas de valoración para ver de dónde partimos, equilibrio, fuerza, y bueno, se pautaría un tratamiento adecuado en función de las necesidades del paciente. Otro de los campos que podemos incluir, ¿no? Es el de suelo pélvico. Sí. Tampoco es algo muy conocido, se suele asociar más suelo pélvico a ginecología. Sí, es cierto. Nosotros como médicos rehabilitadores también tratamos estos pacientes, la mayoría son mujeres, ¿no? El 95%, aunque también hay hombres, 90, 95%. Incontinencia urinaria sobre todo, pero bueno, dentro del suelo pélvico hay mucho campo. La dispareunia, por ejemplo, que es este dolor genital durante las relaciones, prolapsos uterinos, puntos gatillos. Entonces, bueno, se hace una valoración exhaustiva de la paciente para, bueno, mejorar pues todo esto, que al final también limita mucho la calidad de vida. Y por supuesto que ya también lo venimos realizando el intervencionismo, las infiltraciones, establecer una buena técnica intervencionista, anestésico local, corticoide, ácido hialurónico, las células madres, el PRP que está muy de moda ahora, las radiofrecuencias. Eso lo valoramos en consulta y también lo hacemos nosotros en consulta. Es un amplia área que abarca muchas disciplinas, doctor. Sí. ¿Qué le parece si finalizamos pues con algunos consejos, algunas recomendaciones para las personas que nos puedan estar escuchando en este momento, para, en la medida de lo posible, evitar tener que acudir... Evitar que vengan a mí. Tener que acudir al rehabilitador. Sí, esto es un poco paradójico, pero por supuesto lo más importante de la medicina es la prevención. Entonces, ojalá, ¿no? Los pacientes no sufrieran dolores y al final, pues, sobre todo la movilización, es decir, hay que moverse. La persona está... Actividad, ¿no? La persona, claro. Un paciente, claro. Exactamente, está para moverse. Si nos quedamos en el sofá, en la cama, atrofias musculares y los dolores nos invaden. Hay que moverse, caminar, bicicleta, hacer ejercicio de movilidad, 20 minutitos, 30 minutitos al día o al menos 5 veces en semana. Movilización articular, eso es principal. Postural también, cuidar una postura adecuada, silla recta, 90 grados, altura de la pantalla, a la altura de los ojos, ¿no? Sin tener que bajar mucho la cabeza ni subirla, sobre todo para evitar patologías cervicales, de cuello, que hay muchísimo, de espalda. La patología de la espalda es brutal. Sí. Columna, efectivamente. Igual fortalecer el core, el suelo pélvico, la cintura, hacer ejercicios de musculación y fortalecimiento, ¿no? Para
pues para evitar todos estos dolores, la buena alimentación, por supuesto, la buena hidratación, evitar factores de riesgo, que eso todos los especialistas es muy importante en la medicina, el tema del tabaco, El alcohol también, el claro. tema del alcohol, todo esto, claro, todo esto influye muchísimo también en la calidad de articulación, hueso, músculo. Y por supuesto escuchar un poquito también a tu propio cuerpo, es decir, un dolor agudo, concreto, bueno, se trata, medicación y bueno, poquito a poco podemos ir recuperando. Cuando es una molestia progresiva que va en aumento de meses de evolución, oye, ojo, aquí hay que verlo, ¿no? Hay que ver lo que hay que ver de dónde viene y las posibilidades que tenemos de tratamiento. Hay que ponerse en manos de un profesional en estos casos, claro. Efectivamente. Pues con estos consejos, con estas recomendaciones nos quedamos. Doctor Álvaro García Blanco, nuevo especialista del área de rehabilitación de HLA Clínica Los Naranjos. Muchísimas gracias por compartir estos minutos con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros. Por toda esta información y le esperamos por aquí cualquier otro día, doctor. Hasta la próxima. Claro que sí. Hasta la próxima. Hasta ahora. Muchas gracias. Hasta ahora.